Hola gente de YouTube, aquí con ustedes el administrador de este humilde canal. Los percances laborales suelen ser eventualidades que llegan a pasar por un sinfín de causas, desde personal mal capacitado, condiciones de riesgo altas en la empresa, falta de inversión en equipo de seguridad por parte de la empresa, etcétera, etcétera. En la vida real trabajo como técnico mecánico, realizo labores de mantenimiento en la empresa y de primera mano les puedo decir que se cuiden. He visto varias cosas, desde máquinas con paros de emergencia puenteados, sensores que son para tu seguridad igual puenteados, maquinaria con piezas hechizas por no mandar a comprar una pieza original. Personalmente un día tuve un incidente. Un día estaba reparando una grúa viajera arriba como a 7 u 8 metros de altura en una plataforma elevadora, algo más o menos como esto, y en eso yo todo confiado, llega un operador con otra grúa y choca la que yo estaba reparando conmigo arriba. Ese día algo me decía que me colocara mi arnés, no pasó nada, pero el susto no se lo deseo a nadie. Ahora cada que subo siempre escondo los controles o los traigo conmigo, y así tengo un par más de anécdotas. Si son hombres, siempre extremen precauciones con su seguridad, ya que como hombres las mayores probabilidades de encontrar el final, la mayoría siempre son con traslados hacia el trabajo y barra como los que aquí se narran. Sin más, espero que disfruten mi video, sin nada más de relleno. Experiencias con percances laborales. Tengo un amigo que trabajaba en una vidriera. Estaban moviendo un vidrio pesado y se cayó en su pie. Se lo tuvieron que quitar con montacargas porque de milagro había uno cerca con las llaves pegadas, porque por lo que me platicó era súper tardado ir a pedirlas si no hubieran estado. Aún con el casquillo de la bota de seguridad le chingó unas arterias del pie, lo que puso en riesgo todo el miembro. Al final solo perdió un dedo del pie, y hasta donde sé el seguro no le dio nada ni la empresa tampoco. Un accidente así tan fatal no, pero en construcción un compañero de ese entonces se tropezó con unas tablas y se cayó de culo en la mezcla de cemento XT. Irónicamente, si caía un poco más a la derecha se pudo haber clavado tremenda varilla y hubiera sido algo fuerte. Hace unos 3 meses, el padre del dueño donde trabajo me salvó después de que el torno, en las RPM más bajas, me agarrara un guante. Dicho señor fue tornero y supo qué palanca bajar. Duré poco más de una semana para poder ver el video de la cámara. Tengo un familiar que trabaja para una empresa de elaboración de acero, perfiles, estructuras, láminas y demás cosas, y que en cierta ocasión le dijeron que llegara temprano para ayudarlos a descargar los rollos de acero de los trailers. Esas cosas pesan toneladas, y él les comentó que no era su trabajo, ya que no era de esa área, y que además la empresa no contaban con el equipo de protección ni la maquinaria necesaria para hacer dicha tarea en ese momento, así que los administrativos le dijeron a las personas nuevas en la empresa, y uno de los cables tensores que soportaban el rollo se rompió y uno de los chicos, que tenía pocos días trabajando ahí, quedó aplastado por el rollo. Obviamente no sobrevivió. Hace años trabajaba en una empresa metalmecánica en la cual le daban trabajo a quien fuera, años de gente que perdió dedos, adultos mayores que les daban sus achaques a medio turno, y uno que falleció en la puerta. A este último lo dejaron tapado con unos cartones en la banqueta hasta que llegaron por él. Años después trabajé en un lugar similar donde se repetían los dedos mutilados, pero a la única persona que me tocó ver morir fue a una compañera que se accidentó en la avenida afuera de la empresa donde trabajo actualmente. He sabido de personas que se accidentan al caerles los paquetes de vigas, pero no he visto uno en persona. Una vez, cierta compañía que trabaja con las Fuerzas Armadas en recuperación de materiales, en este caso cartuchos, echaron una carga de cartuchos al horno que supuestamente ya estaban usados e inactivos, y entre todo eso había una bala de un rifle, no sé qué tipo de bala ni nada. Obviamente la bala se disparó después de un rato y terminó en la pierna de un compañero, creo que sí le fracturó un hueso. Había video del accidente que obviamente solo lo conocían un grupo reducido de gente. El güey sobrevivió y todo, pero sí lo terminaron poniendo en incapacidad desde ese momento y hasta que me salí 2 años después. Trabajo en una fábrica de dulces. Contexto: hay 2 máquinas iguales paralelas. Esa temporada, las 2 máquinas estaban prendidas. Yo estaba sola en una máquina poniendo el palito a las paletas, y en la máquina detrás estaban 2 chavos nuevos aprendiendo a poner palito. Si no se pone correctamente el palito, se sale y se cae en el túnel de enfriamiento, y yo les estaba checando que lo pusieran bien, y cuando podía se los acomodaba. Todo pasó muy rápido, pero en una de esas que se los acomode, no sé qué pasó, pero empecé a sentir mucha presión
presión en mi dedo pulgar y volteo hacia abajo y veo como mi dedo se empieza a aplastar entre la cadena de los moldes y un molde, era menos de 1 centímetro de ancho en donde estaba mi dedo. En cuanto vi quise sacarlo y empecé a gritar que apagaran la máquina, nadie me hizo caso pero de tanto estirar el dedo lo pude sacar. Se explotó abrió mi dedo, pero no hubo fractura ni nada de eso, fueron puros puntos los que necesité, poquita reconstrucción, no quedó tan mal marca registrada. Otra cosa, bien importante, si les llega a pasar algo así en las manos, vayan con un cirujano especialista en manos para que pueda reconstruir correctamente. Al principio yo solo fui a la Cruz Roja y me cosieron horrible el dedo. Ese mismo día una tía médico me revisó y me dijo que se me quedaba así iba a perder la movilidad del dedo por la forma en la que lo habían cosido. Sip. El dolor de un prensado de dedos es como un pellizco que dura como 2 meses. Yo sufrí un accidente por andar en otro pedo mi mente. Me tocó prensar la basura de un tambor y por pensar en un problema familiar choncho que estaba sucediendo en ese entonces, la prensa atrapó mi mano y me presionó un dedo. De inmediato sentí el jalón y bajé la palanca de la prensa con la otra mano, tenía que estar mi mano en todo momento en la palanca, y ¡pum! Un super dedote inflamado y con daños en piel sin fracturas, lo bueno, pero sí me duró hinchado como 2 meses. De igual forma en mi trabajo vi como un vato se cayó de 5 metros y vive para contarlo con muchos daños en su cuerpo. Vi como 2 compañeros murieron ahogados en nitrógeno por un mal procedimiento de espacios confinados. Vi como un vato de la empresa de enfrente, por jugarle el vergas sobrevivió de milagro a que se cayera de 2 metros con el montacargas encima. Trabajaba en una agencia de publicidad que tenía un vive industrial. Por lo mismo, teníamos un elevador industrial como de carga, bien horrible, que accesaba al sótano, donde hacían edición de video. Siempre nos daba ansiedad subirnos a esa cosa, y el tiempo nos comprobaría por qué. Un día fueron a darle mantenimiento a ese horrible elevador. Por donde yo estaba no tenía visibilidad de lo que estaban haciendo, pero escuché todo, porque estaba relativamente cerca de mí. El caso es que se escuchó como que el señor estaba martillado, luego como que estaba dando saltos golpes con el pie para desatascarlo, y luego se cayó de golpe el elevador con el señor dentro. La distancia no era mucha afortunadamente. Se rompió la pierna o el pie, no recuerdo. Una compañera trabajaba justo al lado de ese elevador, en el sótano, y justo en ese momento se acababa de mover tantito de lado cuando cayó el elevador. Uno de los cables salió volando, le pasó muy cerca e impactó su computadora. Ese día salimos temprano, pero no pasó nada legal. Cuenta la leyenda que después de que nos fuimos, el jefe ordenó que movieran al señor a la oficina donde estábamos originalmente, cargándolo por las escaleras, y que ahí lo recogieron los paramédicos. Ya al final sí supimos que se recuperó el señor, pero como era contratista ya no supimos que procedió legalmente, y solo quedó como esa anécdota que le contábamos a los nuevos cada que les daban el tour de oficina y tenían que bajar por el elevador. Trabajando en Sam's Club, yo estaba en cafetería y el de mantenimiento estaba arreglando unas cortinas que se habían atorado, cuando cayó y le rebanó 3 dedos, yo solo escuché el crash, el vato se agachó en chinga, recogió sus dedos y se les quedó viendo, estaba en shock, de inmediato reaccionamos, un compañero le envolvió la mano con su chaleco y yo le puse los dedos en un vaso de refresco con hielos, obvio sin refresco, lograron salvarle los dedos y al poco rato el don volvió a la empresa a chambear en lo mismo. Una compañera por manipular mal un cúter al cortar un cartón, no recuerdo para qué lo quería, se abrió toda la parte interna de su brazo izquierdo hasta la muñeca y se chingó unos tendones, esa sí no volvió a laborar. A un montacarguista se le metió una cliente ya mayor en el pasillo, no la notó y por traer las cuchillas un poco arriba y girar de manera precipitada le fracturó la cadera, al vato en calor lo chisparon por realizar maniobras no adecuadas, además de no llevar personal para cerrar el pasillo durante las maniobras. En uno de esos días calurosos de Monterrey, un panadero que andaba siempre en chinga todo el día ya había terminado su jornada, sacó su termo con agüita bien helada y se lo bebió de golpe, siempre le decíamos que eso le iba a hacer daño, pues ese día sucedió, salió de la sucursal y se desmayó apenas llegando a la parada del camión y ahí quedó su historia, después decían que se parecía porque amanecían sus manos pintadas con harina en las mesas del depto después de limpiar. Trabajando
Trabajaba con botes tipo trajinera. Primera regla de trabajar con trajineras: no intentes frenar una trajinera cuando venga a muelle con los pies. Este compañero de trabajo en cuestión no sabía la primera regla. Esta trajinera, que al tanteo debía pesar unas 3 toneladas, venía a muelle y para evitar de que se golpeara en la llegada intentó frenarla con el pie. Yo no vi el accidente en sí, pero sí escuchamos un crack seguido de gritos. La persona en cuestión no estaba gritando, sino más bien la gente a su alrededor. Creo que de la sorpresa solo se quedó ahí viendo su pie prensado entre el muelle y la trajinera. Cuando le sacaron el pie parecía esos chorizos que cuelgan en los supermercados. Se fue de incapacidad como 6 meses, pero regresó a trabajar y de hecho hoy camina, corre y se ejercita prácticamente como si nada. Pues no fue tan horrible, pero en la chamba donde estuve yo era el de informática, pero iba al área de producción por información o a echar chisme. La cosa es que se soldaban tubos de acero de esos de 8, pues a un compa en su primer día se acercó a un obrero para ver qué le tocaba hacer. En eso el tubo que estaba en la tarima, no sé si no lo sujetaron bien, pues rodó y le cayó en el pie al chavo. No llevaba zapatos de casquillo, solo tenis, pues se le fracturó y lo mandaron a incapacidad 6 meses. Fue impactante. Y ahorita recuerdo otra, viendo la imagen del perrito. Una perra tuvo una camada de 6 perritos, pues los cachorros siempre andaban ahí, y en una de esas salimos a desayunar, pues había una camioneta que estaba mal estacionada y un perrito estaba abajo de la llanta jugando, pues le hicimos señas al chofer para que no la moviera, y cuando gira la llanta le aplastó el cráneo al perrito. Todavía escucho ese crujir de los huesitos del perrito. Ya no desayunamos ese día, eso sí fue más impactante. Un colaborador de pescadería estaba picando hielo con un cuchillo, no estaba usando los guantes de malla. Manos mojadas más cuchillo mojado es una pésima combinación. Pasó lo que tenía que pasar, casi pierde todos los dedos de una mano y el reguero de sangre fue monumental. Yo manejo bien la sangre, pero había una encargada de área que casi se infarta. Un compañero se aplastó el pie con una plana cargada de mercancía y se reventó el dedo del pie. Son los más graves que recuerdo. Yo estuve trabajando en una fábrica de artículos escolares y tenía por supervisor a un tipo que nunca me apoyó para la promoción de supervisor porque, según él, para ser supervisor había que estar un paso al frente de todos los demás, y yo no lo estaba en su opinión. En lo que este supervisor sí estaba al frente era en la cantidad de accidentes acumulados durante el mes en su área de trabajo durante su turno. 6 accidentes en total, 4 de ellos en una sola semana. Eran accidentes de los operadores que iban desde aplastamiento de dedos en un molino de rodillos, una cortada en medio de la mano, caídas por falta de equipo de seguridad, e incluso a un obrero le cayó encima una caja con repuestos mal acomodada en un montacargas. Trabajaba con mi papá, en un taller, obviamente en negro. Estábamos revisando una caja de dirección, metió la mano para mover un cubrepolvo, hizo mucha fuerza y se le fue la mano, golpeando una lámina. Me tocó llevarlo al hospital, porque se dañó 2 tendones, la vena de arriba de la mano, 14 puntadas, perdió la movilidad hacia afuera de un dedo, no quisieron operarlo por no tener IMSS, y en el IMSSABI lo mandaron a 10 meses. Al hablar con el especialista, le pidió un sobornito del bienestar, 45.000 pesos, para adelantarlo en la lista. Ya con los años ha ido recuperando poco a poco la movilidad, pero no quedó igual. Un güey en mi primera chamba se murió porque estaba descargando unas cajas con otros chavos, de unos racks, que usaban elevador. Y entonces el güey se metió debajo del elevador, no sé por qué, pero no se dio cuenta que el elevador venía bajando. Yo creo pensó que estaba dentro del elevador o no sé. El chiste es que lo aplastó y se murió. Alf, ese día nos enviaron a casa y no fuimos por 3 días. Un amigo mío murió despedazado en un accidente de torno. Él era el dueño de la empresa. Nadie llegó a tiempo para pagarlo. Un amigo mutuo que supo los detalles es incapaz de hablar del tema después de 5 años. Un abrazo hasta el cielo, amigo. No lo vi, pero roló la foto por todos lados. Trabajé un tiempo, por desgracia, en Liverpool y un chavo de bodegas se supone se paró al lado de un custodio que traía una escopeta. La escopeta se disparó y le voló la chompa al chavo. Una
amiga es enfermera laboral, ese día quiso tomar horas extras para sacar más dinero y agarró el tercer turno. Como a las 3 me avisaron por radio que un guardia de seguridad se había caído. Ella salió casi corriendo de su consultorio hasta donde estaba el guardia, y cuando llegó el guardia, ya tenía los labios azules y estaba frío. Tuvo que marcarle a su jefa directa y al 911, el guardia había ido unas horas antes con ella con síntomas muy parecidos a un infarto, a preguntarle si el medicamento que le habían recetado en la mañana, desde la mañana se había sentido mal y había ido al doctor, estaban bien para sus síntomas. Luego el guardia de seguridad pidió permiso a su jefe para salir porque se sentía mal y este le negó la salida. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo se recarga en una pared y se desvanece. Al final no era un infarto, fue una hemorragia interna provocada por una pancreatitis. Lo que sé, lo llevó con Valentín Elizalde al Guadía. En ese entonces yo tenía 17 y él como 25, yo empecé a trabajar muy jovencita y el trabajo, como todo adolescente, me lo tomaba a la ligera, y como era nueva las cosas que yo no terminaba lo tenían que terminar ellos para antes de que acabara el turno. Recuerdo que ese día me fastidié porque me dijo que me pusiera las pilas y etcétera, pero como toda morita pendeja me puse a las barbas y lo pendejié. Ya saben, el yo sé más de la juventud. Les detallaré la escena del accidente. El torno tenía un pedal que yo tenía que estar presionando poco y despacio para que girara lento, y más si eres nueva. El pedal en dicho momento, por andar distraída viendo mi teléfono, lo moví con un pie y quedó debajo de la banca de trabajo y quedó presionado con la misma. Entonces la máquina empezó a agarrar velocidad rápidamente y me agarró la camisa. En cuanto me agarró la camisa, lo único que pude hacer fue poner mis manos a los lados y tratar de separarme. Lo siguiente lo recuerdo en cámara lenta. Alf, se me pusieron los pelitos de punta solo recordando esto. Ya agarrada de los lados volteé a ver a mi compañero y solo le alcancé a decir: «Oye». Mi compañero inmediatamente me vio. Al segundo brinco una mesa que nos separaba y presionó el botón rojo de emergencia. Para entonces la máquina ya me había comido media camisa y me había apachurrando un poco el abdomen. Me dejó una cicatriz como si fuera una bola de estrías. De allí la empresa me mandó incapacitada y jamás me volví a presentar. Múltiples en más de 15 años que hice de carrera en la industria. He visto cómo un robot golpeaba en la espalda a un trabajador que se metió a una celda de manufactura automatizada sin precaución y le dejó una rajada super ojete porque le pegó con una placa afilada donde se fija el fin de brazo. Me ha tocado ver cómo los operadores desactivan las alarmas de las prensas de inyección para que no se pare y se trituran las manos cuando cierra el molde, 2 veces. Una persona de mantenimiento fue golpeada en la cara con los tubos de enfriamiento de un molde cuando estaba en la parte no-off de una prensa y su compañero activó el cierre del molde a toda velocidad desde el otro lado. Gracias a Dios se medio alcanzó a echar para atrás y le pegó solo con los tubos y no tuvo consecuencias mayores a unas cicatrices en la cara. Una explosión de un cañón de una máquina de inyección a la que al operador se le olvidó purgarla para un paro. Estaba trabajando con acetalitrono por la acumulación de gas, dejándole quemaduras horribles. Gracias a Dios el op traía careta de seguridad, respirador y lentes, por lo que las quemaduras no le alcanzaron la cara o los ojos. Incluso algunas lesiones autoinfligidas a un operador de empaque. Por alguna razón le pareció buena idea clavarse la mano con una pistola neumática para que lo incapacitaran unos días. Perdió su trabajo y la movilidad de su mano. No sé si cuento como laboral, pero hace 4 años acudí a entrevista y exámenes médicos en una empresa. Estaba yo y una persona más que iba para otro puesto. Sé lo más normal, 2 personas sentadas, esperando su turno, cada quien en su mundo, a lo que siento que alguien se recarga en mi hombro y volteo de reojo, y era la otra persona, y yo le sé que tal vez estaba cansado y dormido, así que lo dejé. Segundos después siento el mismo recargo y escucho caer un teléfono, a lo que volteo, y el señor, con una expresión de terror y agonía, me apretó de la mano sin decir palabra alguna. Ahí fue donde me di cuenta que les estaba dando un infarto. Después hablé al médico de la empresa, pero el señor lamentablemente falleció ahí mismo. La música del video presentado fue realizada por Repulsive. Encontrarán un link a su canal en la descripción. Sin nada más que agregar, hasta luego.